el propósito de comprender mejor nuestro presente. La Universidad de Monterrey es una institución de inspiración católica que fue fundada por 5 congregaciones religiosas y un grupo de laicos comprometidos con el fin de educar integralmente al estudiante. Nuestros principios de humanismo, apertura y servicio sustentan nuestro actuar. El modelo de Jesucristo y las enseñanzas del Evangelio son la fuente para la educación humanista y basada en valores cristianos que soñaron nuestros fundadores hace 49 años. Fieles a esos principios, promovemos el desarrollo de la dimensión espiritual del ser humano, convencidos de que es sirviendo a la comunidad como se llega a la plenitud y trascendencia. Hace 71 años, un joven beduino se encontraba pastoreando a sus ovejas en las afueras del Mar Muerto. De pronto, una de ellas se separó del grupo, por lo que el pastor se dirigió hacia unas colinas para buscarla. Sin embargo, no fue una oveja lo que encontró, sino algo completamente inesperado: una serie de pergaminos enrollados en contenedores de cerámica. En efecto, en 1947 ocurrió el descubrimiento más trascendental en la historia de la arqueología del siglo XX, y durante los siguientes 9 años se exploraron 11 cuevas en la región de Qumran. Gracias a esto, se recuperaron del olvido miles de fragmentos de textos en arameo y hebreo, grabados en papiro y en cuero de animal. Con más de 20 siglos de antigüedad, entre estos documentos se encontraron los manuscritos bíblicos más primitivos, mismos que revelaron el pensamiento, el arreglo social y la religión del pueblo de Israel. Estos han permitido desenmascarar los mitos que rodean una fascinante época en la que se instauraron los cimientos del judaísmo histórico y del cristianismo. No solo esto, los rollos del Mar Muerto también demostraron que la variación en transcripciones de los textos inspirados por la palabra de Dios fueron mínimas a lo largo de un periodo de 1000 años. Estos manuscritos son un firme testimonio de la permanencia de la palabra escrita y, más aún, al mensaje detrás de las palabras. A través de su mensaje milenario se difumina el paso del tiempo al grado de casi parecer una ilusión. La magnitud de este descubrimiento fue tal que los rollos del Mar Muerto siguen siendo objeto de estudio en la actualidad, y en la medida que han impactado las fibras más centrales en la religión, permanecen relevantes en nuestros tiempos. A través de este descubrimiento se unió el pasado con el presente, y el preservar la memoria del pasado nos da precisamente un sentido hacia dónde vamos en el futuro. Por esta razón, no debemos olvidar que el conocimiento de nuestros orígenes nos permite tener una visión más clara de hacia dónde nos dirigimos. El día de hoy contamos con la valiosa presencia del doctor Adolfo Roitman, quien es el director del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén. Simplemente también plantear que la visita del doctor Adolfo Roitman fue precisamente producto de una visita que hicimos en la universidad en 2 ocasiones. Justo producto de esa visita, también aprovecho el foro para comentarles que firmamos un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén, precisamente para tener más relación académico en la perspectiva con más universidades en Israel. Y es precisamente en el museo que están depositados los manuscritos de los rollos del Mar Muerto, y el doctor Adolfo Roitman nos compartirá su experiencia en este evento. Nuevamente sean todos bienvenidos a la Universidad de Monterrey, y en especial al doctor Adolfo Roitman por compartirnos sus conocimientos sobre los rollos del Mar Muerto. Muchas gracias y buenos días.
decimos que vamos a ser breves y le alargamos, así es que seré muy breve de todo lo que podría leer. Adolfo Reutemann es argentino, nació en Buenos Aires en 1957, su primera pasión es la antropología, su licenciatura es en antropología, ahí mismo va a obtener cum laude una maestría en religiones comparadas, doctorándose en la Universidad Hebrea de Jerusalén en literatura y pensamiento judío antiguo. En este proceso de doctorado es invitado para aplicar, para ser curador, ¿verdad?, de este museo de libro. Espero que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir esa experiencia. Y desde 1994, como admite él mismo un poco sin pensar que ese fuera tu camino, ¿verdad?, es nombrado curador, es el que apapacha, ¿verdad?, el que cuida, investiga, explora, difunde los rollos del Mar Muerto, de quienes hemos oído tantas cosas interesantes y tantas fake news, dirían hoy, ¿verdad?, que si había un complot, que si estábamos escondiendo, de todo hemos oído. Es, además, Adolfo Reutemann es rabino, graduado del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Mayer, y en el año 2005 le fue concedido un doctorado honoris causa por el Rocky Mountain College en Estados Unidos. En el 2014, una medalla de oro por todo el desempeño que tiene este prestigioso investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. Sin prolongarle mucho esto, para darle una hora de disfrutar a nuestro invitado, queda con ustedes, nada más vamos a mover un poquito el podio, queda con ustedes Adolfo Reutemann. Buen día a todos. Y como decimos siempre en Israel, cuando nos encontramos con alguien, Shalom, paz. Es un verdadero placer y honor estar aquí con ustedes. Es la segunda vez que llego aquí a Monterrey, pero la primera vez aquí a la universidad. Esta visita es parte de una gira por América Latina. Empecé hace unas 2 semanas atrás en Costa Rica, luego en El Salvador, y luego de una semana de estricto descanso por la bendita tierra de Chiapas. Esta semana tuve la oportunidad de presentar el tema en Anáhuac, en la Universidad Hebraica, en el Colegio de México, y ahora aquí en Monterrey. Y puedo entender claramente el interés que los públicos muestran en este tema sencillamente fascinante. Y luego la presentación del vicerrector, no sé para qué me llamaron. Buena parte de lo que tenía que decir ya se dijo. Y lo que quiero humildemente en la mañana de hoy es hacer una presentación obviamente general, a diferencia del seminario, donde podemos entrar en mucho más detalles. Pero para que empiecen a comprender por qué la magia de estos manuscritos. Como seguramente ustedes saben, todo investigador está convencido que su tema es el más importante, a diferencia de mi caso, que tengo razón. Y tengo 1 hora para probarlo. ¿Por qué los manuscritos, como bien se dijo, son considerados el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX? Y no es simplemente el resultado de public relations. Sencillamente estamos hablando de una verdadera revolución intelectual. Es un punto de inflexión en la historia de la investigación. Todo aquello que creíamos conocer antes del descubrimiento en 1947 ha cambiado de manera fundamental nuestra perspectiva del mundo antiguo y específicamente del judaísmo a fines de la época grecorromana. Y dado que esa época es una de las más significativas en la historia de la humanidad, es el encuentro entre Oriente y Occidente, los orígenes del judaísmo histórico y del cristianismo. Obviamente entonces los rollos del Mar Muerto se han transformado casi en una clave por la cual
casi todos los temas que tienen que ver con la literatura, el pensamiento, la religión, la historia, la sociedad, pasan por estos documentos. Así que me permiten, vamos a comenzar este viaje intelectual, aproximadamente 1 hora, y luego, en la medida de lo posible, le daremos la oportunidad a comentarios o preguntas. Nuestra historia comienza con una región determinada de la tierra de Israel. La tierra de Israel es muy pequeña en cuanto a tamaño. Cuando llego a México, todo es grande en México, desde el territorio hasta la bandera. Pero a pesar del tamaño del territorio, buena parte de la historia de la humanidad pasa por esa tierra. Acontecimientos que han cambiado el curso de la historia del hombre han sucedido en esa tierra. Y el lugar específico sobre el cual vamos a hablar en la mañana de hoy es el área del desierto de Judea. El desierto de Judea es uno de los lugares más secos del planeta. El 60% del territorio de la tierra de Israel es desierto. Pero este desierto juega un papel muy significativo en la historia del pueblo de Israel, y específicamente el lugar sobre el cual vamos a hablar hoy, que es Qumran. Qumran está localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a 35 kilómetros al este de Jerusalén. Y el área específica del Mar Muerto es también muy particular, porque es el lugar más hondo del planeta. Está a menos 400 metros por debajo del nivel del mar. Jerusalén se encuentra a plus 800. Eso significa que llegar de Jerusalén a Qumran implica descender 1200 metros. Y como alguna vez lo oí de un gran investigador americano, James Chancellor, del Seminario Teológico de Princeton, me dijo: Adolfo, ¿pensaste alguna vez que para tener una experiencia espiritual hay que descender a Qumran? Sobre ese punto voy a volver más tarde. Ahora, si ustedes consultan, por ejemplo, mapas de la antigüedad, muchas veces cuando se trata de describir la geografía de la Palestina del siglo I, aparece el nombre Qumran. Y Qumran es un anacronismo, es un nombre moderno. Probablemente se derive del árabe. Qamar en árabe significa luna, al igual que Jericó, que se encuentra a unos 12 kilómetros al norte de Qumran. Y el nombre Jericó en hebreo es Jericó, y Areaj es también luna. No sabemos cómo se llamaba en la antigüedad. Algunos creen que por ahí hay una referencia al lugar en Josué capítulo 15, cuando se habla de la ciudad de la sal, o la ciudad de Sejaja, porque también aparece mencionada en uno de los rollos. O incluso en uno de los rollos aparece mencionado un lugar, el fuerte de los piadosos, probablemente una referencia a Qumran, pero seguramente no el nombre Qumran. Ahora, la historia de los rollos tiene mucho de novelesco, hasta tal punto que si la historia no fuera cierta, diríamos que Spielberg habría producido esta película. Y la historia comienza con beduinos de la tribu de Tamire. Estos son los beduinos originales del descubrimiento, pero obviamente ya más mayores. Y la historia cuenta una versión algo distinta a la del vicerrector, y me disculpo, porque en la versión que ustedes oyeron, que es la conocida, la historia siempre contaba que buscando una cabra perdida, esa cabra entra en esta cueva que hoy la llamamos la cueva número 1, y para obligarla a salir tiraron un guijarro y oyeron un ruido extraño. Así empieza la historia. Pero en la exhibición que acabamos de inaugurar en Israel, en celebración del 70 aniversario del descubrimiento de los rollos, y es este el año, mi asistente
llegó a un hallazgo muy significativo. En 1961 hicieron un reportaje a los beduinos en su lengua original, en árabe. Y en el historia o el relato original del hallazgo no hay cabra. Ellos sí dicen que la entrada estaba sellada con piedras y como estaban aburridos tiraron un guijarro. Esa parte de la historia es cierta, pero no hay cabra. Y entonces les cuento, en ocasión del Congreso Internacional, en celebración del 70 aniversario, una de las sesiones se hizo en el Museo de Israel, y cuando estaba guiando a los profesores, les conté la historia que no hay cabra, y uno de los profesores me dijo: Adolfo, en mi versión hay cabra. Así que formás parte de esa escuela. Obviamente llamamos cueva número 1 porque ya entienden, como fue mencionado, que habrá más de una cueva. Pero para ellos era simplemente una cueva de las tantas que hay en la zona del desierto de Judea, próximas al Mar Muerto. Y ellos cuentan que luego de dudar, porque en un principio el ruido lo escribían a un jinn, es decir, un demonio del desierto, vuelven a la toldería y luego ya traen refuerzos para entrar a la cueva. Y ellos cuentan que encontraron 10 vasijas como los que ven en la imagen. En la versión de los beduinos, 8 de las vasijas estaban vacías. Una de ellas tenía algo que ellos dicen que era como tierra. Y en una hallaron los primeros 3 manuscritos. Y en una entrada posterior hallaron otros 4. Es decir, allá para fines del 46 o comienzo del 47, en esta cueva, en el número 1, hallan los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto. Que por rara paradoja, los 7 primeros resultaron ser los mejor preservados, los más completos y probablemente los más importantes de todos. Solo por casualidad. Pero sin ningún lugar a dudas, este hallazgo de los 7 primeros selló la historia de la investigación. Fueron los que establecieron la manera por parte de los estudiosos cómo entender este hallazgo por la naturaleza de estos 7. ¿Pero qué son estos 7 primeros manuscritos? Todos escritos en cuero de animal o en pergamino antiguo. De esos 7, los más famosos son sin duda 2 copias de un mismo libro bíblico, el libro de Isaías, probablemente el segundo profeta más importante después de Moisés en la tradición bíblica. Cuando se hallan 2 o más manuscritos de un mismo libro en una cueva, se los cataloga siguiendo un orden alfabético, A, B, C. Por lo tanto, tenemos manuscrito A de Isaías y manuscrito B. Manuscrito B de Isaías es un manuscrito fragmentado del libro de Isaías, probablemente datado algo así para el siglo I antes de nuestra era, pero la verdadera estrella de los manuscritos va a ser el manuscrito A. El manuscrito A es una versión completa del libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro extenso. En la versión masorética tiene 66 capítulos. Y los 66 capítulos están contenidos en este manuscrito, cuya extensión es de 7 metros 34 centímetros. Ahora, ustedes ven aquí también una imagen histórica, porque ven que el manuscrito está parcialmente enrollado. Nunca los vi y nunca los habré de ver enrollados nuevamente. Esta imagen es de los primeros años del descubrimiento, pero los rollos hoy, a los efectos de poderlos preservar para las próximas generaciones, están totalmente desenrollados. Si les muestro ahora un close-up y pueden practicar el hebreo, la escritura obviamente es la lengua hebrea, es la lengua original de la Biblia. Y específicamente los paleógrafos la llaman la escritura macabea. ¿Cómo se escribía el hebreo en la época de los macabeos? Y a partir
de la escritura hay una ciencia que se llama la paleografía, que es el estudio de la escritura antigua. Y según esta técnica de datación, se fija el tiempo de este manuscrito, cuándo fue escrito el manuscrito, no el libro originalmente, aproximadamente entre el 120 y 100 antes de nuestra era. Es obviamente una datación no absoluta, sino relativa, pero nos da una idea de la enorme antigüedad de este manuscrito. Pero para que entiendan el enorme significado de este descubrimiento, hay que entender qué teníamos antes del descubrimiento de estos manuscritos bíblicos en nuestras manos. Aquí tienen dos imágenes de dos páginas de los manuscritos bíblicos más importantes del mundo. La imagen de la derecha es una página del Códice de Leningrado, hoy llamado el Códice de San Petersburgo, datado para el siglo XI, probablemente escrito originalmente en el Cairo, y es el manuscrito bíblico más antiguo completo del mundo. Hay más antiguos, pero no completos. El más antiguo del mundo es el Códice de San Petersburgo, pero tiene solamente 1000 años, 900 años. En la imagen de la izquierda tienen una página del Códice de Alepo, un manuscrito de comienzos del siglo X, que a pesar de llamarse de Alepo, que es una ciudad, lo que queda en Siria, originalmente nació en la tierra de Israel, en Tiberíades, y es considerado el manuscrito bíblico con la versión masorética más precisa del mundo. Anotado, vocalizado por Aarón ben Moshe ben Asher, el gran masoreta del siglo X. El manuscrito luego estuvo en Jerusalén, fue robado de Jerusalén por los cruzados. Los judíos lo recuperaron pagando un rescate y en el siglo XII llega al antiguo Cairo y fue utilizado y tocado por el mismísimo Maimónides. En el siglo XIV, un descendiente del Maimónides fue nombrado rabino en Alepo y se lleva, entre otros manuscritos, este manuscrito. Y durante 600 años, ese manuscrito estuvo en la antigua sinagoga de Alepo. Y el 1 de diciembre de 1947, 2 días después de la partición de Palestina por las Naciones Unidas, los sirios queman la sinagoga y el manuscrito desaparece. 10 años después, este manuscrito, envuelto en una toalla y dentro de una palangana, es sacado de contrabando de Siria vía Turquía a Israel. Y en marzo del 58 es entregado al presidente del Estado, Yitzhak Ben-Zvi. Y cuando abre la caja y comienza a hojear el manuscrito, resulta ser que no estaba completo. Originalmente tenía unas 490 páginas folio, de los cuales hoy tenemos 295. Y sea casualidad o no, el manuscrito lo tengo también en mi colección. Y me disculpo cuando a veces, sin pensar, digo mi colección. Soy solamente el curador, no el dueño. Si fuera el dueño, me compro UDEM. Ahora, significa, y ya lo pueden entender, que al hallarse los manuscritos del Mar Muerto, ahora tenemos un manuscrito de hace 2000 años, no de hace 1000 años. Había manuscritos más antiguos, pero ya no completos de la Biblia hebrea, como es el Codex Cairensis del siglo IX, que es una sección de la Biblia hebrea, la sección de los profetas. O, por ejemplo, tenemos todavía más antiguo, fragmentos de la Biblia hebrea se encontraron en la Gemizá del Cairo. Probablemente los presentes no les digan nada del término Gemizá, por eso quiero explicarlo. Los judíos, cuando un rollo de la Torá, lo que leemos en la sinagoga, ya no es posible de seguir usando, lo que hacemos con un rollo de la Torá, no se lo quema, no se lo tira, o se lo entierra como un muerto, o se lo coloca en una habitación especial que se llama Gemizá. A fines del siglo XIX, el mayor hallazgo en los estudios judaicos, el profesor Solomon Schechter, entonces director de la biblioteca en Cambridge, descubre en un altillo de la antigua sinagoga de Fustat en el Cairo, en el antiguo Cairo, aproximadamente 1 millón de páginas folio.
La mayor colección se encuentra hoy en Cambridge, hay también en el JTS en New York, en Rusia y en la Biblioteca Nacional de Israel. Y entre esos manuscritos se hallaron fragmentos de textos bíblicos como es este, un fragmento del libro de Génesis, el primer libro del Pentateuco de Moisés, datado para el siglo VI, VII, no es parte de un códice, sino parte de un rollo, es decir, del texto litúrgico que leemos los judíos en la sinagoga, pero solamente fragmentos. Incluso hay también más antiguos, como este, un excepcional manuscrito, es el, como ven, Codex Sinaítico del siglo IV, hallado por von Tischendorf a fin del siglo XIX en el monasterio de Santa Caterina en Jebel el Musa, tradicionalmente conocido como el Monte Sinaí desde la época bizantina. Es un manuscrito cristiano y por lo tanto tiene la Biblia hebrea, es decir, el Antiguo Testamento para los cristianos y el Nuevo Testamento, pero obviamente pueden ver que está escrito en griego y la ironía, una de las tantas en las relaciones entre judíos y cristianos, es que esa traducción es judía, es la traducción de los 70, hecha en Alejandría entre el siglo III y el siglo I, y preservada no por los judíos, sino por los cristianos, como parte del proceso de difusión y evangelización. Y a pesar de ser un texto muy importante en la historia de los estudios bíblicos, es solo una traducción, no es el original. Obviamente el traductor de ese texto tuvo frente a sus ojos texto o versiones en hebreo del siglo III antes de nuestra era, pero aquí tenemos solamente la traducción. Y como decían los italianos cuando criticaban a los franceses en sus traducciones del Dante, acuñaron una frase ya eterna: traduttore traditore. Toda traducción es siempre una traición, es una interpretación, no es el original. Y tengo una historia para compartir. En el año 2008, en ocasión del 60 aniversario del Estado de Israel, decidí, para homenajear al Estado, poner en exhibición las secciones más extensas del manuscrito A de Isaías. Para esa ocasión, para el preview, invitamos al entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush hijo. Y luego, cuando hicimos la apertura pública, invitamos también a autoridades. Y entonces guié al patriarca griego en Jerusalén y le mostré la exhibición. Y cuando le muestro el rollo de Isaías, se da vuelta y me dice: Adolfo, pero bien sabes que para nosotros la versión griega es la sagrada. Digo: discúlpeme su eminencia, pero el profeta Isaías habló en hebreo, no en griego. Es decir, el hecho de poder tener en mano una versión en la lengua original de Israel, en la misma lengua que habló el profeta Isaías, de hace 2000 años. No hay que ser un sabio para entender el enorme significado de poder tener el texto original completo de una de las grandes figuras de la espiritualidad de la humanidad. ¿Se acuerdan cuántos manuscritos se habían encontrado los beduinos, no? Significa que todavía están despiertos. 7. Pero ¿qué más encontraron los beduinos? Además de manuscritos bíblicos. Hallaron esta obra, publicada en 1956 por Yigael Yadin y Nachman Avigat de la Universidad Hebrea, y llamaron esta obra el Apócrifo del Génesis. De los 7 manuscritos era el más frágil. Solamente en 1955 recién lo desarrollaron, fue el último de los 7. Pero no es el libro de Génesis, es un apócrifo de Génesis. En inglés es Genesis Apocryphon. Es una obra escrita en arameo, siglo I antes de nuestra era, y lo que nos quedó de esa obra cubre desde el capítulo 5 al capítulo 15 del libro de Génesis. Y lo que hizo este autor anónimo es recontar las historias de Génesis, haciendo obviamente referencia a las historias que tenemos, pero combinando con ellas historias apócrifas de los patriarcas. ¿Cómo leían los judíos hace 2000 años las historias de los patriarcas? ¿Qué historias ellos sabían que nosotros no conocíamos? Por ejemplo, para que entiendan la importancia de este estudio, como bien saben, Abraham tiene un papel central en la teología de Pablo, y en la Epístola a los Romanos hace referencia a la fe de Abraham. Pero la pregunta es: ¿en qué persona él pensaba? ¿Acaso Pablo solamente pensaba en el Abraham que conocemos
de las Escrituras, o probablemente conociera otras historias sobre Abraham, como en este caso tenemos. Es decir, que este descubrimiento de una obra cuya copia es la única en el mundo, nos abrió un nuevo horizonte intelectual sobre cómo leían los judíos hace 2000 años las Escrituras, qué historias ellos contaban de los patriarcas. Lo que tienen en común los dos textos, las dos copias de Isaías y el apócrifo del Génesis, es que en un caso es un texto bíblico que conocíamos, pero ahora tenemos una copia antigua, y otro en un caso de una obra apócrifa que tiene que ver con la literatura bíblica, pero que no conocíamos. Pero lo que tienen en común es que ambos formaban parte de la sabiduría general de Israel de esos años. Y esto es significativo señalar porque el resto de los manuscritos, los 4 restantes, pertenecen a una tercera categoría, que es la literatura sectaria. En este caso, el comentario, o técnicamente llamado el Pesher de Habacuc. Aunque no puedan creerlo, también los judíos polemizaban entre ellos hace 2000 años atrás. Difícil de creer. Esta obra no es la obra que tenemos en nuestras Biblias, que son los oráculos del profeta Habacuc. Es una interpretación de los oráculos del profeta Habacuc. La obra está escrita en hebreo, de la época romana, segunda mitad del siglo I, y otra vez es la única copia de esta obra en el mundo, en relativamente un muy buen estado de preservación. Solamente nos faltan algunas líneas inferiores y tenemos hasta el final del manuscrito. Por ejemplo, si ustedes abren en sus casas el libro de Habacuc, verán que la versión masorética tiene 3 capítulos y aquí tenemos comentarios de 2 capítulos, probablemente porque el tercero no lo conocían, lo que de alguna manera confirma lo que también los biblistas piensan, que el tercer capítulo no pertenecía a la obra original, sino que en la historia editorial, redaccional de la obra, en algún momento se suplementó con un tercer capítulo. Y lo que tiene fascinante esta obra, para nosotros los modernos, que esta obra lo que hace no solamente es comentar Habacuc. Ellos no leían los textos como lo leemos nosotros. El objetivo de ellos no era entender el contexto original y el mensaje original de Habacuc, sino hacían una lectura actualizada de Habacuc en función de su historia. En otras palabras, al igual que en nuestra era postmodernista queremos oír la versión del otro, el comentario de Habacuc nos permite entender cómo una comunidad sectaria leía la realidad y cómo y qué tenían que decir sobre el sacerdocio de Jerusalén. En otras palabras, tenemos la otra cara de la moneda. Y precisamente todos los presentes, incluyendo el que les habla, que fuimos formados por la tradición y que tenemos una versión de la historia moldeada por la tradición, aquí tenemos un texto que rompe esos paradigmas, porque nos presenta otra versión de la historia. Obviamente es la versión de ellos de la historia, pero nos sirve para contrabalancear la versión de la tradición, como la tradición presenta la historia antigua de Israel. Ahora, como se pueden imaginar, todo lo que dije era irrelevante a los beduinos. Los beduinos no tienen ninguna intención de aportar algo a la historia de la civilización. Incluso no tenían manera de evaluar la importancia de estos manuscritos. Y después de algunos meses en que los manuscritos estaban en la toldería, decidieron finalmente que lo mejor que se puede hacer con ellos es vender y obtener algún tipo de ganancia. De esos 7 manuscritos se dividen en 2 subgrupos, 3 y 4. 4 de esos manuscritos llegan a manos de Kando. Jalil Iskander Sahin Kando era de profesión zapatero, por lo tanto experto en cuero. Pero además era también un comerciante de antigüedades. Y por unas cuantas monedas compra 4 de los manuscritos a los beduinos, pero él a su vez era un árabe cristiano que pertenecía a la iglesia sirio-jacobita del este de Jerusalén y le vende esos 4 manuscritos a Atanasio Samuel, el metropolitano, equivalente
al arzobispo en las iglesias que ustedes conocen. Él dirigía los destinos del monasterio San Marcos, hasta hoy existente en el este de Jerusalén, y compra 4 rollos del Mar Muerto por el valor equivalente a $100. Creo que ese rector que incluso UDEM compraría por $100 los rollos del Mar Muerto, ¿no? Y sin pedir descuento. Y aquí les cuento una historia. Atanasio Samuel escribe su versión de estos rollos, cómo le llegan a sus manos. Y comenta que cuando le ofrecen los manuscritos, ¿cómo podía saber si estaba comprando algo valioso, algo antiguo? Y él recordó la historia que le había contado el bibliotecario de Santa Caterina, que dijo que para conocer si los manuscritos eran antiguos o no, los quemaba. Y entonces toma un pequeño fragmento, lo quema, y cuando huele se da cuenta que realmente da la sensación que es algo muy antiguo, y compra esos 4 manuscritos. Ahora, ¿dónde está el lado judío de la historia? Estamos hablando de documentos judíos, pero mientras tanto hablamos de beduinos y de cristianos. Los judíos entran en esta historia un poco más tarde. Atanasio Samuel los compra en julio de 1947, y el otro comerciante de antigüedades, un armenio, conocía al profesor Eliezer Lipa Sukenik, el primer arqueólogo sionista en la tierra de Israel. Excava la conocida sinagoga de Beit Alfa con un magnífico mosaico. Sukenik vuelve de su sabático en Londres y recibe el llamado de este comerciante diciéndole que tiene algo que le puede ser de interés. Estamos hablando ahora de fines del 47. La tensión en Jerusalén está en aumento porque ya se están contando los últimos días del mandato británico en la Palestina. La tensión entre los árabes y judíos va en aumento. La ciudad de Jerusalén está dividida por un cerco de púas, y entonces de un lado está el comerciante armenio, del otro lado está Sukenik, y le pasa un pequeño fragmento de cuero, y cuando Sukenik ve la escritura la reconoce como la misma escritura que la conocía en piedra de la época grecorromana, pero la primera vez que la veía en cuero, y obviamente quiere ver el resto del manuscrito. Y entonces fijan una fecha para visitar Belén, y la fecha nada menos el 29 de noviembre del 47, el mismo día de la partición de Palestina. Y Gael Yadin, su hijo, que luego habrá de ser el segundo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, le pide al padre que no viaje porque es peligroso, pero obviamente es la oportunidad que se da una vez en la vida. Y disfrazado de árabe, sube a un camión y viaja a Belén. Como ven, es un drama. Y trae de regreso de Belén 2 de los manuscritos, y luego un tercero lo compra para la Universidad Hebrea. Y fíjense que tenemos el comienzo de un chiste. Un judío y un cristiano tienen un rollo del Mar Muerto. Uno en la parte oriental de la ciudad y uno en la parte occidental de la ciudad. Sukenik, obviamente, inmediatamente comienza a investigarlos, y ya una primera presentación de los rollos la hace en 1948. Él es el primero que propone la tesis, aceptada hasta hoy en día después de casi 70 años de investigación, que el grupo que se esconde detrás de los rollos probablemente sea un grupo serio. Tema que obviamente voy a desarrollar, espero, en los marcos del seminario. Pero la tesis comienza con Sukenik. Pero ¿qué pasa con Atanasio Samuel? Atanasio Samuel también quiere saber si hizo un buen negocio. Y entonces lleva los manuscritos a la Escuela Americana de Arqueología, hoy conocida como Instituto Albright. William Fox Albright en esos años era el gran gurú de la arqueología bíblica, profesor en Johns Hopkins University en Baltimore. Pero este instituto americano, ubicado hasta hoy en día en el este de Jerusalén, el mismo día que decide Atanasio Samuel traer los rollos, se encuentra solo una persona ahí, que es John Treger. Estaba haciendo su postdoctorado de Yale, y le trae los manuscritos del Mar Muerto. Fíjense en esta imagen, desenrolla el rollo de Isaías, no es papel higiénico. Quiero que entiendan, es posible enrollar y desenrollar un manuscrito de hace 2000 años. Es imposible de poder captar lo que estoy diciendo. Y no es
un libro más, es nada menos que el libro de Isaías. Los americanos también llegan a la misma conclusión de su genio, que son materiales originales, probablemente de finales de la época grecorromana. Y como la situación interna iba desmejorándose, los americanos le sugieren a Tarso Samuel que saque los manuscritos de Israel. Y a fines de 1948, y ya estamos acercándonos al 49, Tarso Samuel saca de contrabando los manuscritos vía Beirut, en los Estados Unidos. Y ahora entiende que los manuscritos tienen un enorme valor histórico. Y con la esperanza de promover la iglesia sirio-jacobita en los Estados Unidos, decide venderlos. Él los había comprado por $100, pero ahora quiere $1 millón. No es un mal negocio. Y estamos hablando del dólar de esos años. No es el valor de hoy. Ahora, ¿cómo se ofrece a la venta rollos del Mar Muerto? Tarso Samuel decide ponerlos en exhibición. La primera vez en la historia que los rollos están en exhibición no es en Israel, sino en los Estados Unidos. En la Library of Congress en Washington, el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago. Y les quiero mostrar esta foto. Yo estaba como profesor visitante de la Universidad de Duke, en la Carolina del Norte, y le digo al anfitrión, un famoso arqueólogo, Eric Myers, que había leído que los rollos habían estado en exhibición en Duke. ¿Pero en dónde en Duke? Dice, no sé, Adolfo. Entonces, entre conferencia y conferencia, vamos al archivo y buscando, encuentro esta fotografía. Los rollos estuvieron en exhibición en la iglesia. Ven el altar, la cruz, y están los rollos. Y siempre pienso, ¿en qué pensaba la gente que vino a ver los rollos? Los rollos están en exhibición en la iglesia, el dueño es un sacerdote y los rollos vienen en la época de Jesús. Lo que muestra que ya desde entonces, estamos en el mismísimo comienzo, 1949, empieza a haber un enorme interés en los rollos por parte de los no judíos. Porque obviamente la esperanza de todos era que los rollos echaran luz sobre los orígenes del cristianismo. Cuando se hizo la comienzo de presentación, se comentó el hecho que no hay una referencia directa de la figura de Juan Bautista, de Jesús y Pablo. Pero como espero probar en el seminario, hoy no se puede estudiar ni los orígenes del judaísmo histórico, ni del cristianismo, sino pasando por los rollos del Mar Muerto. Y eso a pesar de que no hay referencia directa a estos grandes personajes de la humanidad. Pero estamos, obviamente, en el comienzo, y Tarso Samuel no consigue venderlos. No consigue venderlos primero porque la suma es exorbitante. No consigue venderlos porque no todos estaban convencidos que eran tan antiguos. Por ejemplo, en esos años todavía no se conoce la técnica del carbono 14 para datar los manuscritos sin tener que quemarlos. Y además, había un tema político. Todos los involucrados en esta historia son ladrones. Los manuscritos fueron sacados del territorio en época del mandato británico. Fueron sacados de contrabando de Israel. Entran de contrabando a los Estados Unidos. Y entonces, para no tener mayores problemas, Tarso Samuel decide cancelar la venta, los coloca en una caja fuerte, esperando que vengan mejores tiempos. Y ahora volvemos a la tierra de Israel. Estamos en 1949, terminó la guerra de la independencia, con el resultado que la zona de Samaria, Judea y el este de Jerusalén queda en manos de Jordania, y la franja de Gaza con Egipto. Como ven, la historia del conflicto es muy larga y compleja. Posesión que nunca fue reconocida por la comunidad internacional, a excepción de Inglaterra y Pakistán. Y los jordanos, que controlan el área del desierto Judea, incluyendo Qumran, también nos llenan la historia de los manuscritos. Y entonces se pone en contacto con el padre Roland de Vaux, un monje dominico, director de unos institutos bíblicos más importantes del mundo, el École Biblique, hasta hoy en día en el este de Jerusalén, en Nablus Street, no muy lejos de la puerta de Damasco. Y de Vaux, un renombrado biblista, si alguno de ustedes tiene en su casa la Biblia de Jerusalén, es la Biblia de Vaux, del proyecto de Vaux, por medio de un soldado de las
fuerzas de las Naciones Unidas, localiza la cueva que hoy llamamos número 1 y la reexcava y encuentra restos de otros 70 manuscritos, es decir, 10 veces la cantidad que habían encontrado los beduinos. Y Devo entre 1951 y 1956 excava Khirbet Qumran, las ruinas de Qumran. Qumran como sitio no es muy impresionante, son más o menos 100 metros por 80, no es Palenque, ni es Teotihuacán, pero es uno de los lugares más famosos del mundo, precisamente por los rollos, y porque supuestamente los hombres que tienen que ver con los rollos vivieron ahí, y entonces el lugar ya está en la Prime League. Y Devo, cuando excava en un lugar que es bastante llamativo en Israel, porque, como dije, buena parte de las civilizaciones pasaron por Israel, y por eso la destrucción es muy grande en los sitios arqueológicos. Y en muchos casos los restos arqueológicos fueron reutilizados por beduinos. Y por eso en Israel, cuando uno visita Israel, tiene que tener mucha imaginación. Ve simplemente unas cuantas piedras y les hablan de un palacio. Por eso cuando yo llego a las ruinas de ustedes, me siento absolutamente anonadado, que puedo ver realmente pirámides, y me cuentan que debajo de una pirámide hay otra pirámide. En este caso, Qumran, por estar en el medio del nowhere, entonces no fue destruido por los lugareños. Y buena parte de los edificios quedaron. Tenemos paredes de casi 1,5 metros, cosa bastante excepcional en la arqueología de la tierra de Israel. Devo, por ejemplo, interpretó que las habitaciones que están en el centro de la estructura, que por cierto los orígenes de ese lugar ya son de fines del siglo VI antes de nuestra era, no tienen que ver con la historia nuestra, pero tienen que ver probablemente con el sistema de defensa del reino de Judea de fines de la época bíblica, que fue destruido por los babilonios a comienzos del siglo VI. Y luego durante 500 años el lugar estuvo deshabitado, y en algún momento, fines del siglo II y comienzo del siglo I, empieza a ser rehabitado. Y Devo interpreta estas habitaciones como un lugar donde hubo algún tipo de actividad literaria. Se encontraron 3 tinteros en Qumran. No había wifi en esos años. No hay wifi. No prueban que los rollos no muertos se escribieron con estos tinteros, pero de todas maneras prueba que algún tipo de actividad literaria hubo. Por ejemplo, más o menos la misma cantidad se encontró en Jerusalén, pero Jerusalén es el mayor centro literario de la tierra de Israel, mientras que Qumran está en la mitad de la nada. Por lo tanto, es muy significativo que en un lugar así se hayan encontrado tinteros. Además, cuando Devo excava precisamente esta habitación, encontró restos de unas piezas que cuando fueron reconstruidas en el Museo Rockefeller, el resultado fueron mesas. La más larga, la más extensa, tiene 5 metros. Y obviamente los presentes piensan que si hay mesas y hay tinteros, se usaron para escribir. Pero la práctica de escribir sobre mesa no se conoce en el mundo antiguo, recién aparece en el medioevo. Por lo tanto, en esta reconstrucción... ¿Y ahora? No. En esta reconstrucción, hecha por Lee Rittmeyer, pueden ver que las mesas están usadas para escribir, sino probablemente para dar el último paso en la producción de un manuscrito. Mencioné el rollo de Isaías. Tiene 7,30 metros. No hay 7,30 metros de piel de un animal. Son varios animales. Es decir, que el escriba va escribiendo sección tras sección y luego en algún momento tiene que crear el rollo. Para eso necesita un lugar de trabajo que le permita coser las piezas. Y probablemente las mesas hayan servido para ese propósito. En Qumran tenemos un sistema de agua muy desarrollado que cruza Qumran desde el noroeste al sureste. 17% de la parte construida es el sistema de agua. Y hay 2 tipos de albercas, con escalones y sin escalones. Obviamente las de sin escalones, lo que servía era para acumular agua, que obviamente es fundamental en un lugar desértico. Y según Devo, desde entonces, se cree que las 10 albercas
con escalones, servían para la práctica de la pureza ritual, que es un tema central en el judaísmo en esos años. La arqueología ha descubierto aproximadamente 700 albercas rituales en todo Israel. La segunda construcción más importante en Israel después de Jerusalén es Qumran. Pero en Jerusalén tienen el templo y obviamente es de esperar que ahí haya un gran número de albercas para servir a los sacerdotes y a los peregrinos. Pero aquí es en el medio del desierto, lo que significa, como concluye Debo y desde entonces los investigadores, que la comunidad que vivió en Qumran era una comunidad extremadamente religiosa y el tema de la pureza ritual era central para su vida. En Qumran tenemos una habitación que es la más extensa, localizada al sur de los edificios. Tiene 22 metros de largo y 4,5 de ancho. Y en la habitación próxima, inmediatamente próxima a esta, se encontraron 1.200 piezas de cerámica, platos, vasos, cuencos. Es el lugar más rico en toda la arqueología de Israel que se encontró semejante cantidad de piezas de cerámica. Y Debo concluye que esas piezas fueron utilizadas para una comida comunitaria. Es decir, los miembros plenos de la comunidad se reunían y comían todos juntos, pero no alrededor de una mesa, como siempre tenemos la imagen de la última cena de Da Vinci, sino se sentaban en esteras, y de ahí también podemos calcular la cantidad de miembros de esa comunidad. Los minimalistas arguyen que entre 20 a 40, los maximalistas entre 120 y 150, no miles. Es una comunidad relativamente pequeña, pero obviamente muy famosa por los rollos. En Qumran tenemos el cementerio más extenso excavado en Israel. A 50 metros se han localizado 1.200 tumbas. Yo dije excavado, pero solamente de manera muy parcial. Debo excava aproximadamente unas 24 o 26 tumbas y luego con el tiempo otras 20 más, no muchas más. Desde que Israel controla Qumran, por ley del Estado no se excavan los cementerios. Y por lo tanto tenemos solamente la información de esas primeras excavaciones. El cementerio de Qumran es muy llamativo porque es un cementerio ordenado. Las tumbas están orientadas de norte a sur. Cada tumba está señalizada por un montículo de piedra. Y cuando se excava ese montículo, hay un foso de 2 metros, 1,5 metros, en forma de L. El cuerpo, en la enorme mayoría de los casos, es siempre individual. No es más que una tumba de un individuo. Está en ubicación de cúbito dorsal, es decir, apoyado sobre la espalda, el rostro dirigido hacia el norte, casi sin piezas o objetos en la propia tumba, y cada tumba está sellada con lajas de piedra. Durante muchos años en la investigación se lo llamaba el enterramiento qumranita como modelo, y donde se encontraba ese enterramiento decían, aquí deben haber vivido miembros de la comunidad. Hoy sabemos, por un hallazgo en Girbet Kazon, al sur del Mar Muerto, en el área de Jordania, del otro lado del Jordán, se localizó un cementerio de 3.000 tumbas nabateas y siguen el mismo patrón, lo que significa que los qumranitas adoptaron un paradigma regional para enterrar sus muertos, a diferencia del conocido en esos años en Judea, que era el enterramiento familiar. También se encontraron objetos de vida cotidiana. Fíjense la riqueza. Tenemos edificios, tenemos cementerio, tenemos manuscritos, ahora tenemos objetos de la vida cotidiana. Un plato de madera de acacia, peines no solamente para peinarse, sino para despiojarse. Tenemos objetos de piedra. La industria de piedra es una industria que se desarrolla en la época herodiana, a fines del siglo I de nuestra era, en la época romana, primer siglo de nuestra era. Luego tenemos objetos de labranza, esteras, no en la época de Debo, pero
excavaciones posteriores se encontraron una enorme cantidad de dátiles quemados que servían probablemente para la producción de miel o de vino. Y en toda la cuenca del Mar Muerto sabíamos que la producción de miel estaba muy desarrollada a partir de los dátiles. Pero Debo llega a una conclusión. Si hay una cueva con tantos manuscritos y hay tantas cuevas en la zona del Mar Muerto, ¿por qué no suponer que hay otras cuevas con manuscritos? Y Debo hace una expedición 4 kilómetros al sur, 4 kilómetros al norte de Qumran para localizar nuevas cuevas. Pero el gran problema fue que también los beduinos llegaron a la misma conclusión. Comienza una competencia no declarada entre beduinos y arqueólogos, quién llega primero. Y ya pueden entender o suponer quiénes ganaron la competencia. Los beduinos conocen el territorio, saben cómo llegar a ellos, y las mejores cuevas fueron halladas por los beduinos. La primera se acuerda, el número 1. La segunda, y tal vez la más importante por la cantidad de hallazgos, la cueva número 4, precisamente frente a Khirbet Qumran. Aquí se encuentra Qumran sobre la meseta. Este es el lecho seco del río, el Wadi Qumran. Solo en la cueva número 4 se encontraron 15.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos por los investigadores, el resultado fue aproximadamente 650 manuscritos. Ya solo la cantidad les muestra el enorme significado de este descubrimiento. Ahora, ¿qué significa fragmentos? Este es uno de los manuscritos. Seguramente no reconocen aquí a Caravaggio, pero la manera de evaluar el significado de los rollos, a diferencia de otros casos que nosotros nos sentimos impresionados, por ejemplo, por la mano del artista, o por ejemplo por los materiales, oro, plata. En los rollos la magia y la importancia no necesariamente va de acuerdo a cómo se ven estéticamente, incluso por el tamaño. Los contenidos, en muchos casos a veces solo una palabra puede tener un enorme significado para cientos de millones de personas en el globo terráqueo, por la importancia de estos documentos que hablan del espíritu del hombre. El 80% de los manuscritos están escritos en cuero de animal y un 20% en papiro. La enorme mayoría, un 90%, están escritos en hebreo con distintas grafías. Aproximadamente un 8% en arameo y hay 1 al 3% en griego. Aquí tiene un fragmento de la Septuaginta, es decir, de la traducción griega, esa preservada por los cristianos. Pero encontramos algunos fragmentos en Qumran. En este caso es papiro de la cueva número 4, 4Q de Qumran, 70 en romano, levítico, y aquí me equivoqué en el tipeo, es manuscrito A. Me imagino que no se hace mucho problema ustedes, pero es manuscrito A. Ahora fíjense la forma de este manuscrito, es muy famoso por su forma, se parece al moderno Estado de Israel. Significa que algunos dirían que es también un manuscrito político. Y hay un manuscrito totalmente diferente a todos los mencionados, que no está escrito ni en cuero de animal o en papiro, sino en cobre. Y por eso se lo llama rollo del cobre. Esta es la imagen original, cuando fue hallado en la cueva número 3. Son 2 fragmentos del mismo manuscrito. Y obviamente cuando fue hallado se temía desenrollarlo porque quedaba claro que se iba a pulverizar. Le llevó 3 años hasta que desarrollaron una estrategia. El manuscrito fue llevado a la Universidad de Manchester y fue cortado con diamante en lonjas. Y así hoy el original se encuentra en el Museo Arqueológico de Amán, en Jordania. El manuscrito está escrito en un hebreo tardío, fines del siglo I. Y lo fantástico es también el contenido. El manuscrito cuenta sobre 64 sitios en el desierto de Judea en donde se escondieron tesoros de oro y plata. Como ven, ya estamos en una historia de Indiana Jones. La última. ¿Qué pasó? Dice. No. A ver. A ver. Ok. Ahí está, esto es lo que tenía que hacer. La última cueva fue la cueva número 11.
allá de 1956. Ahí se encuentra el manuscrito más extenso que se conoce en los rollos de la muerte, es el rollo del templo. Tiene más de 8 metros. Fue publicado en 1977 por Igail Yadin. Y se llama rollo del templo porque buena parte del rollo, escrito en hebreo de la época herodiana, habla de un templo ideal y escatológico. Una obra que tampoco conocíamos. Finalmente, entonces, para resumir, entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumran, se hallaron en total aproximadamente entre 20 y 25.000 fragmentos. Y hoy tenemos en nuestras manos cerca de 1000 manuscritos de hace 2000 años. Los más antiguos son mediados del siglo III, 250 antes de la era común, hasta mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, aproximadamente tenemos 300 años de manuscritos. Y tenemos, y aquí lo van a ver, una enorme variedad de materiales. Un cuarto de esos materiales son bíblicos. Aquí quiero hacer una salvedad. Nosotros los llamamos bíblicos porque hoy forman parte del canon hebreo. No hay Biblia en esos años. Todavía no conocen el concepto de una colección definitiva de libros sagrados. La Biblia se conforma como tal entre el siglo I y el siglo III de nuestra era. Pero ellos son libros sagrados. Está la colección del Pentateuco, la Torá, la de los profetas, y luego lo que basan los hagiógrafos. Tenemos 230 manuscritos, copias de todos los libros bíblicos, a excepción del libro de Esther y el libro de Nehemías. Y obviamente varias copias del mismo libro. Del libro de Salmos tenemos 37 copias. Del libro del Deuteronomio tenemos 30. Del libro de Isaías tenemos 21. Pero de todos los manuscritos, solo uno completo. El primero de Isaías, de la cueva número 1. Y obviamente la importancia es descomunal. Por primera vez en la historia tenemos textos bíblicos de hace 2000, 2200, 2300 años que nos permiten evaluar ahora la historia del texto. Porque obviamente cuando se leen las escrituras desde la fe, se las consideran escrituras divinas e inspiradas. Pero para el historiador y el crítico bíblico, ante todo es un texto que tiene una historia. Y ese texto tiene historia. Y tenemos variantes textuales. Cuando comparamos la versión griega de la Septuaginta con la versión masorética, vemos que muchas veces no son los mismos términos. Y en textos que pueden mover la conciencia de cientos de millones de personas en el globo terráqueo, que puede, y en algunos casos, matar o morir con lo que dice el texto. La diferencia de una letra puede hacer toda la diferencia. Y por lo tanto, la importancia capital de poder recuperar lecturas antiguas del texto y poder evaluar el significado de las versiones que están en nuestras manos hoy. Pero eso solamente es un cuarto. Como ven, hay 27% de lo que llamamos rollos del judaísmo de esa época. En algunos casos nos llegaron versiones en la lengua original de lo que llamamos literatura apócrifa judía. Por ejemplo, para los católicos es un libro deuterocanónico, como el libro de Tobías. Los judíos y protestantes es un libro apócrifo. Se lo conocía en griego o a partir del griego. Y hoy tenemos 5 manuscritos en Qumran, 4 en arameo y 1 en hebreo. Es decir, tenemos la versión semítica de un libro. No tenemos solamente la traducción. Y así lo tenemos con el libro de Jubileos, que lo conocemos en edición completa en Ge'ez, en etíope clásico, libro, por cierto, sagrado para la Iglesia de Etiopía. Y hoy tenemos 15 manuscritos en hebreo de la época del Segundo Templo, de la versión que conocemos en Ge'ez. Y, por otro lado, tenemos nuevos libros, como fue el ejemplo del apócrifo del Génesis. Y tenemos una enorme variedad de literatura. Tenemos libros sapiensales, tenemos libros astronómicos. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene problemas con un profesor o con un suegro o una suegra, tenemos exorcismos en Qumran. Es decir, que Qumran nos abre un nuevo panorama en temas que no sabíamos. Por ejemplo, el interés en temas demonológicos. Si Qumran representa una apertura a una dimensión del conocimiento que no conocíamos. Y tenemos 37% de manuscritos sectarios, es decir, por primera vez tenemos obra original de los grupos que están opuestos al mainstream, a la corriente central del judaísmo de esos años. Y obviamente, en ese contexto,
Se puede evaluar de una manera totalmente novedosa movimientos como Juan Bautista y Jesús, que siempre lo veíamos a través de las anteojeras del rabinismo, y ahora lo vemos a través de textos antiguos. A veces le digo a mis alumnos, Qumran es como si hubiéramos encontrado un yacimiento de dinosaurios. Es como si hubiera sido un viaje en el tiempo. No sé aquí en México, pero recuerdo cuando yo era joven, había un programa que me fascinaba, que era el túnel del tiempo. ¿Se acuerdan de esos dos pobres científicos que cada capítulo viajaban y caían en otra época? Los rollos de los muertos es algo por el estilo. Por primera vez en la historia tenemos manuscritos que no pasaron por las manos de los escribas o monjes medievales. Porque tenemos literatura judía del Segundo Templo, pero tenemos en libros y en versiones tardías. Si por ejemplo tenemos en nuestras manos, por ejemplo, el Apocalipsis de Abraham, una obra probablemente judía a fines del siglo I de nuestra era, pero lo tenemos en manuscritos del siglo X en eslavo eclesiástico, probablemente copias de los Bogomiles. Y entonces cuando trabajamos ese texto, la pregunta es, ¿y qué tiene de judío ese texto? ¿Cómo sabemos que es una versión judía y no simplemente un libro manipulado por monjes medievales? En el caso de Qumran, ese problema metodológico no existe. Los libros nos llegan directamente de la antigüedad. ¿Cómo los dejaron los hombres en las cuevas? Así nos llegaron 2000 años después. Es el sueño de todo investigador. Son libros que nos llegan directamente de las cuevas y no simplemente textos que encontramos o compramos en el mercado de antigüedades, que en ese caso tenemos que establecer si son verdaderos o falsos. Ahora, Qumran no es el único lugar donde se hallaron manuscritos antiguos. Hay otros lugares. Al norte de Qumran, en Wadi Dalia, al sur de Qumran, en Wadi Murabad, en Nahal Heber, o incluso en Masada. Pero no hay como Qumran. Por la calidad, por la cantidad, por el estado de preservación de los manuscritos, por la variedad de los materiales. Qumran es único. Y en ese sentido, Qumran exige una interpretación diferente, porque todo en Qumran es diferente. Los hallazgos arqueológicos en Qumran, el cementerio en Qumran, los documentos en Qumran. Por eso realmente la enorme complejidad del tema. Yo entiendo que el tema es muy sexy, pero quiero que entiendan que desde que se publicaron los manuscritos hasta hoy en día hay cerca de 35.000 o 40.000 publicaciones sobre el tema. Así que si no empezaron a leer, tienen bastante para leer. Qumran es un tema riquísimo, pero obviamente genera la polémica. Esos manuscritos fueron traídos al Museo Rockefeller ya en la década del 50 y el padre de Vaux convoca una comisión internacional que comienzan a trabajar y a publicar los manuscritos. Y se pueden imaginar la enorme complejidad de estos materiales. Un investigador dijo que es el puzzle más grande de la historia de la humanidad. Ahora, obviamente uno espera que los investigadores conozcan las lenguas, es obvio, el hebreo, el griego, el arameo. Obviamente venían una formación de filología, eran biblistas, y digamos que ahora pudieron leer, o por medio de en esa época la técnica más sofisticada era la infrarroja, leer una frase que dice, y en un principio Dios creó. Como en un puzzle, ustedes saben dónde colocarlo, Génesis 1.1. Pero si tenemos en tantos casos en Qumran, obras que la primera vez que la conocemos en la historia está en Qumran, ¿cómo puedo yo reconstruir una copia que nunca leí, un libro que nunca leí? Si a ustedes les gustan los puzzles, ¿se imaginan simplemente uno de 50 piezas pero sin el original? Los quiero ver, reconstruir una imagen de un puzzle de algo que nunca vi. Y a partir de ahí comienza un trabajo excepcional de estos investigadores y el proyecto DJD, Discoveries in the Judean Desert en Oxford, finaliza en el año 2000, dirigido por una eminencia de la Universidad Hebrea, a propósito del convenio, el profesor hoy emérito y premio de Israel, que es el máximo premio del Estado, al profesor Emanuel Tov, por ese proyecto. Pero ¿se acuerdan ustedes que en esta historia, en un momento les dije que 4 manuscritos quedaron en los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Y quedaron en una caja fuerte. Estamos en 1954, regresamos en el tiempo, y Atanasio Samuel llega a la conclusión que todavía lo quiere vender. Y no se le ocurre mejor idea que poner un aviso en el diario.
Como ven, no me tengo que esforzar mucho en hacer atractiva la historia. El 1 de junio de 1954 en el Wall Street Journal, en una sección Miscellaneous for Sale, obviamente no tiene una sección rollo del Mar Muerto a la venta. 4 rollos del Mar Muerto, manuscritos bíblicos que datan de por lo menos 200 antes de la era común, se ofrecen a la venta. Y esto sería un regalo ideal, obviamente es ideal, para una institución religiosa o educacional por el individuo del grupo. Y lo increíble de esta historia, como si hasta ahora no fue increíble, fue que ese mismo día en Washington se encuentra Yigael Yadin, el hijo de Zuckerberg. El padre había comprado 3 rollos. Lo llama un periodista y le dice si leyó la nota en el diario. Y él recordaba que su padre, que había fallecido en el año antes del 53, le había comentado que había 4 rollos que no había podido comprar en Jerusalén. Y obviamente se entiende que deben ser esos 4. Pero el problema era doble. Por un lado el precio, $1 millón. Y 2, era obvio que un árabe cristiano no se lo iba a vender a un judío israelí. Y entonces por medio de una interpósita persona comienzan las negociaciones. Y como es siempre en un mercado árabe o incluso en los mercados de México, hay que pelear el precio. De $1 millón bajan a $250.000. Es todavía una fortuna que hay que conseguir rápido. $150.000 consigue Yigael Yadin de un filántropo de New York, Samuel Gottesman, que no sabe todavía qué va a dar el santuario del libro. Porque así saben siempre los de development. Una vez que uno entra en contacto con un donante, no lo deja. Y tiene que conseguir otros $100.000 muy rápido. Y esta historia, la ipsima verba, la contó el que era en esos años director de la oficina del primer ministro de Sharet, el mitológico Teddy Kollek, que durante 26 años fue el alcalde de la ciudad de Jerusalén, y en el Congreso de 1997, en presencia del primer ministro, fue la primera en el gobierno del actual Netanyahu, le pedimos a Teddy Kollek que cuente historias, siempre tenía historias Teddy, y cuenta que a Yigael Yadin le pide al gobierno de Israel ayuda y necesita $100.000. Dice, piensen, el Estado de Israel estaba en el comienzo, un Estado pobre que estaba recibiendo inmigración. $100.000 era una fortuna para comprar manuscritos. Y el gobierno de Israel le da $100.000 a Yigael Yadin, pero en préstamo. Y él agrega, pero nunca los devolvió. Y esos manuscritos finalmente son adquiridos. Y la primera vez que los exponen en Israel es en Pascua de 1955. Aquí en la imagen ven al entonces presidente del Estado. Pero era solamente una exhibición no permanente. Y entonces nace la idea de ponerlos de manera permanente. Y entonces en esos años se está construyendo el segundo campo en la Universidad Hebrea. Ustedes que ya estuvieron en Israel, está el campo en el monte Scopus, en el norte, que es el original, pero debido a los resultados de la Guerra de la Independencia, el monte Scopus queda controlado por Israel como un bolsón militar. Y entonces, las facultades son transferidas al oeste de Jerusalén, se construye el nuevo campo, y en el primer edificio, que es el edificio de administración, en el subsuelo, en una habitación muy pequeña, se inaugura el 29 de julio del 57, una exhibición permanente. El curador fue Yigael Yadin, y no todos pueden decir que su padre y él como curador compraron rollos del Mar Muerto. Yo por lo menos no puedo decir. Y los rollos se dan en exhibición durante esos años, hasta que en la década del 60 comienza a construirse institución, el Santuario del Libro, que forma parte del Museo de Israel, que hace la vez del Museo Nacional, y se inaugura el 20 de abril de 1965, y es la primera área profesional de todo el Museo de Israel. El museo se inaugura el 11 de mayo del 65. Y la cúpula blanca y la pared negra no son solamente representantes del tema en el mundo, no solamente es un símbolo del Museo de Israel, es un símbolo de Jerusalén a nivel mundial. Parte de mi función, además de la académica y curatorial, es también de recibir a personalidades que cuando llegan a Israel vienen al museo. Por ejemplo, su visita 48 horas oficial, en marzo del 2013, Barack Obama visita solo 2 instituciones. Una, obviamente, el Museo del Holocausto en Yad Vashem, y otra, el Santuario del Libro. Porque la importancia de los rollos es obvia. Estamos hablando de un tesoro nacional de trascendencia mundial. Y de la misma manera que uno no puede llegar a París y no ver la Mona Lisa, uno viene a Jerusalén y ve los rollos del Mar Muerto. Y esta es la sala
central. El centro del libro tiene 3 salas. Y la sala donde están los manuscritos originales en exhibición están en la última sala. Hoy en día, el rollo de Isaías, ese rollo que dije es el único completo en el mundo, en 1965 se colocó el original. Pero a fines de la década del 60 empezaron a aparecer quiebres en la piel y obviamente como museo tenemos la primera función es preservarlo para las próximas generaciones. Pero como no se podía cambiar el diseño del edificio, se sacó el original y tenemos una copia. Y solo un fragmento del original tenemos en exhibición, pero el resto de los manuscritos son todos originales. Y para terminar, y me disculpo que me pasé 5 minutos de la hora, creo que es obvio para todos los presentes la importancia excepcional de estos manuscritos. Tener documentos originales de hace 2000 años, de los judíos de esos años, de unas épocas más cruciales en la historia de la humanidad, en donde se define la historia de Occidente, en el encuentro entre el mundo grecorromano y el mundo semítico, especialmente el pueblo judío. De esos años en donde van a ser el cristianismo, van a ser el judaísmo histórico, y tenemos ahora algo así como el eslabón perdido entre la literatura bíblica y la literatura rabínica. Tenemos casi 300 años de manuscritos y casi 1000 manuscritos en nuestras manos. Por lo tanto, no hay que ser ningún genio para entender el significado de esto. Pero para terminar, quiero ir un poco más allá. Porque cuando uno visita el santuario del libro, dijimos la estrella máxima es el rollo de Isaías. Y cuando leemos Isaías, Isaías es un profeta de hace 2800 años, pero sus palabras siguen vigentes hasta el día de hoy. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Yahvé como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, y se adiestrarán más para la guerra. Esas palabras del profeta, pronunciadas hace 2800 años, no dejan de tener vigencia hoy en día. Un mundo asolado por la sinrazón y por la violencia. Todos los días nos vemos conmocionados por atentados en Afganistán, en el Yemen, en Israel, incluso la violencia en América Latina, e incluso aquí, lamentablemente, en México. Es decir, la esperanza de la paz universal es una esperanza todavía vigente. Y muchas veces nos sentimos absolutamente descorazonados por esa realidad. Sin embargo, hay focos de luz. Y uno de esos focos de luz se puede ver en este auditorio hoy. Porque una institución católica recibe ahora un judío argentino que vive hace 38 años en Israel, y tuve la suerte de que se me diera la dirección del santuario del libro. Y en lo personal, no solamente por el hecho de venir a Israel, sino por ser un latinoamericano, poder traer en el lenguaje materno y no de un gringo el mensaje de Jerusalén aquí a Monterrey. Y de hecho podemos decir que las palabras del profeta, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Yahvé. Humildemente, la palabra que traigo no es la mía. Yo solamente soy un agente de esa sabiduría, de estos textos espirituales que encienden la imaginación de millones de personas en el globo terráqueo. Y después de 2000 años de polémicas, de persecuciones y del trágico holocausto, estamos sentados aquí, judíos y cristianos, para estudiar y reconocer los orígenes comunes, porque en última instancia, gracias a los rostros del mal muerto, reconocemos que judíos y cristianos son hermanos. Muchas gracias.